Parte 8. Distorsiones modernas del liderazgo. Capítulo 30. El pastor principal como modelo ajeno al texto. 1. Centralización en una sola figura. Uno de los modelos más extendidos en el liderazgo religioso moderno es el del pastor principal como figura central de casi toda la vida comunitaria. Él predica principalmente. Él dirige el rumbo, él corrige, él decide, él representa, él interpreta y, en muchos casos, él termina siendo la referencia práctica casi absoluta de la comunidad. Este modelo debe ser examinado con rigor, porque su arraigo moderno no prueba su fidelidad textual. El problema principal de este esquema es la centralización en una sola figura. La comunidad deja de funcionar como cuerpo con pluralidad de responsabilidad y pasa a organizarse alrededor de un hombre visible que concentra la mayor parte del peso. A veces esto se justifica por eficiencia, por dones evidentes o por necesidad práctica. Pero el hecho de que algo funcione externamente no demuestra que corresponda al orden de la Escritura. Esta centralización también altera la forma en que el pueblo percibe la autoridad. En lugar de reconocer ancianos supervisores probados que cuidan, comunidad en pluralidad, se acostumbra a mirar a un solo hombre como eje real. Los demás, si existen, quedan reducidos a auxiliares, subordinados o figuras secundarias. Así, el pastor principal termina ocupando un lugar que el texto no presenta de esa manera. Además, cuanto más se centraliza la comunidad en un solo hombre, más vulnerable se vuelve. Si él cae, se desvía, enferma, se ausenta o muere. Queda expuesto que el cuerpo no había sido edificado con suficiente madurez distribuida. La solidez aparente dependía demasiado de una presencia central. Ese es uno de los síntomas más claros de que el modelo estaba torcido desde la base. También debe decirse que esta centralización alimenta fácilmente el orgullo del dirigente. Aunque comience con buena intención, el hombre acostumbrado a estar en el centro puede empezar a verse como imprescindible, como voz final o como referencia necesaria para casi todo. Allí el modelo ya no solo es frágil, se vuelve espiritualmente peligroso. Por eso este estudio examina con sospecha el esquema del pastor principal, cuando funciona como centro estructural de toda la vida comunitaria. No porque niegue que un hombre pueda tener más visibilidad o capacidad en ciertos aspectos, sino porque la centralización como modelo tiende a chocar con la lógica del cuerpo, con la pluralidad de ancianos y con el pastoreo entendido como función de cuidado y no como trono local. 2. Clericalismo y dependencia del púlpito. El modelo del pastor principal suele ir de la mano con clericalismo, es decir, con una separación práctica entre una figura ministerial elevada y un pueblo reducido a recibir. La comunidad ya no funciona principalmente como cuerpo edificado por muchos miembros, bajo el Mesías, sino como estructura donde uno habla, define y alimenta, mientras los demás escuchan, consumen y dependen. Esta forma de clericalismo no siempre se presenta con lenguaje tradicional o con símbolos antiguos. A veces aparece con lenguaje moderno, humilde o incluso restaurado. Pero su sustancia es la misma. El púlpito se vuelve centro, y quien lo ocupa regularmente se convierte en la fuente práctica de casi toda vida doctrinal y comunitaria. El pueblo aprende a depender del púlpito más que de la Escritura. La dependencia del púlpito es especialmente dañina porque produce una forma de inmadurez respetable. La gente parece ordenada, parece estar recibiendo, parece estar bajo cobertura, pero en realidad no está aprendiendo a caminar con discernimiento propio delante de Yahweh. Está aprendiendo a vivir de la voz del dirigente. Cuando eso ocurre por años, la comunidad puede sonar sólida y al mismo tiempo ser muy frágil. También debe señalarse que el clericalismo reduce la responsabilidad del resto del cuerpo. Los dones y servicios de muchos miembros quedan adormecidos o subordinados a la lógica del escenario principal. El pueblo deja de verse como cuerpo que debe madurar y empieza a verse como audiencia fiel. Ese no es el propósito de Efesios 4 ni del discipulado del Mesías. Además, la dependencia del púlpito fortalece estructuras de control.
porque quien controla la enseñanza central controla gran parte de la interpretación, del ritmo de crecimiento y del marco dentro del cual el pueblo piensa. Si esa figura no está sometida con suficiente claridad a la pluralidad, al texto y al examen del cuerpo, el riesgo de abuso aumenta enormemente. Por eso el problema aquí no es que alguien enseñe regularmente. El problema es cuando el púlpito se convierte en mecanismo de centralización y el pueblo deja de crecer como cuerpo para vivir, bajo dependencia clerical de una sola voz. 3. El cuerpo reducido a audiencia. Una de las consecuencias más visibles del modelo del pastor principal es que el cuerpo queda reducido a audiencia. La comunidad sigue reuniéndose, cantando, oyendo y participando de ciertas actividades, pero su lugar funcional principal ya no es el de miembros activos en crecimiento mutuo, sino el de receptores permanentes de lo que una figura central produce. Esto es contrario a la lógica del cuerpo del Mesías. El cuerpo no fue diseñado para asistir solamente a un centro emisor. Fue diseñado para crecer, por el funcionamiento adecuado de sus miembros, para ser equipado para servir y para madurar. Cuando se lo reduce a audiencia, esa dinámica se rompe. El pueblo recibe mucho, pero desarrolla poco. Reducido a audiencia, el cuerpo también pierde capacidad de discernimiento. Aprende a admirar exposiciones, a depender de resúmenes doctrinales, a esperar siempre la interpretación desde arriba y a moverse dentro del marco que la figura principal permite. El hábito de examinar, preguntar, comparar y estudiar por sí mismo se debilita. La comunidad se acostumbra a ser alimentada, pero no a crecer hacia madurez robusta. También se pierde la mutualidad. Los unos a los otros quedan debilitados. El servicio de muchos miembros se reduce porque la estructura ya está organizada en torno a un flujo principal desde el escenario hacia las bancas. En lugar de cuerpo, se forma una audiencia bien administrada. Y eso, aunque sea común, no debe confundirse con el orden bíblico. Además, cuando el cuerpo es audiencia, la corrección del modelo se vuelve más difícil. Una audiencia no suele examinar la estructura desde dentro. Solo reacciona según gusto, costumbre o decepción. Un cuerpo maduro puede discernir y corregir. Una audiencia dependiente solo sabe seguir o abandonar. Esa diferencia es enorme. Por eso este estudio insiste en que una comunidad no debe ser formada como público de un pastor principal, sino como cuerpo de discípulos maduros bajo el Mesías. Todo modelo que rebaje al pueblo a audiencia ya ha comenzado a salir del texto. 4. Problemas prácticos y doctrinales del modelo. El modelo del pastor principal no solo presenta problemas teóricos, produce problemas prácticos y doctrinales muy concretos. En lo práctico, concentra carga de manera malsana. Un solo hombre termina llevando demasiada exposición, demasiada decisión, demasiado cuidado y demasiado peso simbólico. Eso fácilmente lleva a agotamiento. Control o sobreidentificación con la comunidad también produce dependencia estructural. La comunidad se acostumbra a consultar, esperar y validar casi todo a través de una sola figura. Si él no habla, muchos no saben cómo pensar. Si él no dirige, muchos sienten que no hay dirección. Esa dependencia vuelve inmadura a la comunidad y la vuelve débil ante crisis. En lo doctrinal, el problema es igualmente serio. Cuando una sola voz pesa demasiado, sus énfasis, limitaciones, sesgos y errores potenciales adquieren influencia desproporcionada. Aún un hombre sincero puede torcer a toda una comunidad si no existe suficiente pluralidad, contrapeso y vida corporal madura. El modelo favorece la formación de escuelas personales más que de comunidades sometidas al conjunto de la Escritura. Otro problema práctico es que el pastor principal suele terminar funcionando como filtro de toda participación significativa. Otros pueden servir, sí, pero bajo una estructura donde él sigue siendo centro. Esto impide crecimiento de otros hombres probados, desalienta pluralidad saludable y produce generaciones acostumbradas a mirar solo a uno. Además, el modelo favorece la confusión entre función y cargo. Un hombre que pastorea en cierto sentido funcional pasa a ser tratado como si eso lo convirtiera automáticamente en cargo central, distinto y superior a ancianos supervisores. Así el título pastor principal
empieza a reemplazar el lenguaje más sobrio de la Escritura, y la comunidad termina pensando desde tradición moderna y no desde el texto. Por eso los problemas del modelo no son pequeños. Afectan la madurez del pueblo, la distribución de la responsabilidad, la pureza doctrinal, la salud del dirigente y la fidelidad misma del lenguaje comunitario. 5. Evaluación textual sobria. La evaluación textual sobria debe decir varias cosas a la vez. Primero, debe reconocer que la Escritura sí usa lenguaje de pastoreo y sí exige cuidado real del rebaño. Por tanto, este estudio no niega la realidad del pastoreo. Sería torcido hacerlo. El pueblo necesita cuidado, vigilancia, alimentación y protección. Segundo, debe afirmar que en el texto ese pastoreo aparece unido al liderazgo maduro local, especialmente a ancianos supervisores, y no como una oficina separada claramente regulada llamada pastor principal. Allí está uno de los puntos centrales. El texto sí sostiene pastoreo real. No demuestra con la misma claridad el modelo moderno de una figura pastoral principal distinta del cuerpo de ancianos. Tercero, debe reconocer que en algunas comunidades un hombre puede tener mayor visibilidad, mayor capacidad de enseñanza o un peso práctico más fuerte en ciertos momentos. Eso puede ocurrir. Pero una cosa es una realidad práctica circunstancial y otra muy distinta es convertirla en cargo bíblico, normativo, central y casi imprescindible. El salto de una cosa a la otra no está demostrado por el texto. Cuarto, la evaluación sobria debe concluir que el modelo del pastor principal, tal como funciona comúnmente hoy, tiende más hacia centralización clerical que hacia pluralidad, madura de cuidado local. Por eso debe ser examinado críticamente y no aceptado como si fuera la forma obvia del liderazgo bíblico. Quinto, debe insistir en que la restauración no consiste solo en cambiar lenguaje o en suavizar el estilo del pastor principal. La restauración exige volver a la lógica del cuerpo, de la pluralidad del servicio de muchos miembros y del pastoreo como función de cuidado bajo el Mesías y no como centro de poder local. Por eso la conclusión de este capítulo debe ser directa. El modelo moderno del pastor principal, cuando funciona como figura central, separada y dominante de la vida comunitaria, es ajeno al énfasis más sobrio del texto. La comunidad del Mesías necesita pastoreo real, sí, pero no necesita ser organizada alrededor de una sola figura clerical, como si esa fuera la forma obligatoria del orden de Yahweh. Capítulo 31. Apóstolos modernos, profetas de rango y títulos inflados. 1. El deseo de grandeza espiritual. Uno de los rasgos más visibles de muchas distorsiones modernas del liderazgo es el deseo de grandeza espiritual. No basta con servir, no basta con enseñar fielmente, no basta con cuidar al pueblo con sobriedad. Muchos quieren ser vistos como figuras de rango, como hombres de categoría superior, como voces por encima del resto. Ese deseo de grandeza es el terreno donde prosperan los títulos inflados. Este problema no es nuevo en su raíz. Ya el Mesías confrontó la búsqueda de los primeros lugares, del trato distinguido y de la exaltación entre hermanos. Lo moderno no está en el corazón del problema, sino en las formas que adopta. Hoy la grandeza espiritual suele vestirse de apóstol, profeta, padre espiritual, voz del reino, general, cobertura, u otras expresiones que sugieren elevación y jerarquía. La gravedad de esto está en que el deseo de grandeza puede ocultarse detrás del lenguaje de servicio. El hombre dice que solo quiere obedecer su llamado, que solo acepta lo que Yahweh le dio, que solo está caminando en la autoridad recibida. Pero si su corazón necesita ser tratado como superior, si necesita una posición diferenciada, y si se alimenta del reconocimiento especial, entonces el problema no es meramente terminológico, es moral y espiritual. También debe decirse que este deseo de grandeza no solo daña al hombre que lo abraza, daña al pueblo, porque forma comunidades donde la espiritualidad se mide por cercanía a figuras de rango y no por fidelidad humilde a la verdad. El cuerpo deja de crecer como cuerpo y empieza a organizarse alrededor de escalas de honor espiritual. Además,
El deseo de grandeza espiritual suele nacer donde el discipulado es débil. El hombre no está contento con seguir, aprender y servir. Quiere ascender, destacar, ser reconocido como distinto. Allí ya se ha salido del camino del Mesías. El liderazgo bíblico puede tener peso real, pero no debe brotar del deseo de ser grande en sentido carnal o religioso. Por eso este capítulo parte de una corrección de fondo. Muchos títulos inflados no nacen de necesidad textual, sino del deseo de grandeza espiritual, y ese deseo debe ser expuesto, no bendecido con terminología bíblica. 2 títulos como mecanismo de dominación. Los títulos pueden funcionar como simples descripciones, útiles en ciertos contextos, pero también pueden convertirse en mecanismos de dominación. Cuando eso ocurre, dejan de servir al orden y empiezan a servir al poder. Este es uno de los grandes problemas del liderazgo moderno. Un título se vuelve mecanismo de dominación cuando no solo identifica una función, sino que exige trato especial, reduce la posibilidad de corrección y coloca al hombre en una posición simbólica, superior. Ya no se usa para describir lo que hace, sino para reforzar quién manda, quién pesa más y quién debe ser obedecido sin demasiada discusión. Allí el título ha dejado de ser herramienta de claridad y se ha vuelto instrumento de control. Esto se ve especialmente en ambientes donde ciertos nombres producen automáticamente una atmósfera de autoridad casi intocable. Apóstol ya no significa enviado en una misión concreta, sino figura de rango. Profeta ya no significa alguien cuya palabra debe ser examinada, sino voz superior casi incontestable. Padre espiritual ya no describe una relación de cuidado, sino una estructura de dependencia. Así el título organiza el sometimiento del pueblo. También debe notarse que el título dominador suele operar psicológicamente antes que doctrinalmente. No siempre hace falta explicar mucho. Basta el ambiente. El pueblo aprende que no se habla igual con ciertas figuras, que no se examina igual, que no se pregunta igual. El título produce una barrera invisible, y esa barrera en la práctica protege el abuso. Además, cuanto más inflado el título, más fácil es desplazar al texto. La gente empieza a medir la verdad por quien la dice y no por lo que realmente está escrito. Si lo dijo el apóstol, pesa más. Si lo dijo el profeta, se recibe con menos examen. Allí el título ya está funcionando como sustituto parcial de la autoridad de la palabra. Por eso este estudio no mirará los títulos con ingenuidad. Preguntará siempre, ¿qué hacen en la práctica? ¿Si ayudan a describir con sobriedad o si están operando como mecanismo de dominación religiosa? Donde ocurre lo segundo, el título debe ser desenmascarado, aunque suene bíblico. 3. Don no equivale a rango. Ya vimos que el don no equivale automáticamente a cargo. Aquí hace falta añadir algo más. Tampoco equivale a rango. Un hombre puede tener una capacidad real dada por Elohim, que aún así no pertenecer por eso a una categoría espiritual superior dentro del pueblo. Esta distinción es vital para corregir los títulos inflados. Muchos sistemas modernos convierten dones visibles en escalas de grandeza. Si alguien tiene palabra fuerte, entonces ya es profeta en sentido de rango. Si alguien abre obra o influye en varias comunidades, entonces ya es apóstol en sentido de nivel superior. Si alguien enseña con profundidad, entonces ya debe ocupar un lugar de preeminencia estructural. Todo esto nace de la misma confusión. Transformar capacidad o función en rango. La Escritura no enseña esa lógica. El don fue dado para servir al cuerpo, no para estratificarlo. La diversidad de dones existe para edificación, no para construir aristocracia espiritual. Cuando un don empieza a ser usado como argumento para exigir trato superior, reconocimiento especial o dominio sobre otros, ya fue sacado de su propósito. También debe decirse que esta conversión del don en rango suele estar acompañada de lenguaje impresionante, unción apostólica, manto profético, nivel de autoridad, esfera de gobierno, gracia mayor. Pero detrás de esa terminología, muchas veces solo hay una cosa: deseo de convertir capacidad visible en jerarquía reconocida. El texto no autoriza ese movimiento con la facilidad con que hoy se hace. Además, el pueblo debe aprender a honrar dones sin rendirse ante ellos.
Puede reconocer que Elohim usa a un hombre de cierta manera, sin por eso tratarlo como superior en esencia o como figura de rango. Ese es un equilibrio importante, ni apagar dones, ni idolatrarlos, ni negar capacidades, ni convertirlas en escalera de poder. Por eso esta afirmación debe quedar completamente firme. El don no equivale a rango. Cualquier estructura que convierta dones en niveles de grandeza espiritual ya se está moviendo, fuera de la sobriedad del texto. 4. Profecía examinada y no absolutizada. La profecía debe ser tratada con reverencia, pero también con examen. Este es un punto que ha sido profundamente torcido en muchos ambientes modernos. El problema no es solo que se afirme existencia de palabra profética. El problema es que se la absolutiza, se la blinda de evaluación y se la usa para construir figuras de rango. La Escritura no presenta la profecía como licencia para hablar sin juicio. Al contrario, llama a examinar, probar y discernir. Esto ya basta para destruir el modelo del profeta, intocable cuya palabra cae sobre la comunidad como decreto no examinable. Si la palabra profética debe ser probada, entonces el hombre que la trae no puede colocarse por encima del examen del cuerpo y de la verdad ya revelada por Yahweh. Además, la profecía jamás puede funcionar legítimamente contra Torah. No, puede usarse para crear doctrina nueva, para anular mandamientos, para imponer estructuras no reveladas o para sostener títulos y rangos ajenos al texto. Toda palabra que pretenda venir de Yahweh debe permanecer bajo el cerco de su instrucción. Si sale de ahí, no gana autoridad por sonar espiritual, la pierde. También debe observarse que la absolutización de la profecía produce dependencia peligrosa. La comunidad deja de estudiar, deja de discernir y empieza a esperar que todo venga por voces proféticas. Allí la palabra escrita es desplazada en la práctica por el impacto de la palabra hablada. Eso es gravísimo. El pueblo no fue llamado a vivir de impresiones proféticas no examinadas, sino de la palabra de Yahweh. Además, cuando la profecía se absolutiza, el profeta gana un tipo de poder desproporcionado. Puede corregir, direccionar, intimidar o imponer sin pasar por el mismo filtro que otros, porque se le percibe como canal casi inmediato de la voluntad divina. Ese es uno de los caminos más rápidos hacia el abuso espiritual, examinada, y el que habla proféticamente no debe ser absolutizado. La comunidad que olvida esto queda expuesta a manipulación revestida de fervor espiritual. 5. El peligro del lenguaje impresionante sin base textual. Uno de los recursos más eficaces del liderazgo inflado es el lenguaje impresionante. Expresiones grandes, sonoras, espiritualmente cargadas, que producen sensación de altura, misterio o autoridad extraordinaria. El problema no es solo estético, es doctrinal, porque muchas veces el lenguaje impresionante permite introducir estructuras, rangos y pretensiones que no tienen base textual seria. Se habla de gobiernos apostólicos, coberturas proféticas, mantos territoriales, padres de la casa, niveles de autoridad, tribunales del espíritu, generalatos y otras expresiones similares. Algunas suenan poderosas, otras suenan profundamente espirituales, pero la pregunta correcta no es cómo suenan. La pregunta correcta es, ¿dónde está su base textual clara? Y muchas veces la respuesta es no está. El lenguaje impresionante es peligroso porque produce reverencia antes que examen. El pueblo oye algo grandioso y supone profundidad. Se siente pequeño frente a la terminología y así deja de preguntar si realmente el texto habla de esa manera o si se está vistiendo de grandiosidad. Algo que la Escritura presenta con mucha más sobriedad. También sirve para ocultar vacíos. Cuando un modelo no tiene base fuerte, puede compensarlo con vocabulario fuerte. El hombre no puede demostrar claramente su cargo o rango desde el texto, pero sí puede rodearse de expresiones que hagan difícil cuestionarlo. Allí el lenguaje no está sirviendo a la verdad, está protegiendo una construcción. Además, el lenguaje impresionante suele alimentar la cultura de élite espiritual. Solo algunos entienden esos términos. Solo algunos supuestamente operan en esos niveles, y el resto del pueblo queda otra vez reducido a admiración y dependencia.
Eso es contrario al propósito de equipar al cuerpo hacia madurez. Por eso este capítulo termina con una advertencia necesaria. El lenguaje impresionante sin base textual es peligroso. No debe ser recibido por su fuerza emocional ni por su apariencia espiritual. Debe ser probado. Y si no tiene raíz clara en la Escritura, debe ser rechazado, aunque resulte atractivo, poderoso o muy usado en ciertos círculos. La fidelidad a Yahweh exige más sobriedad que espectáculo verbal. Capítulo 32. Recién convertidos en posiciones de gobierno. 1. Entusiasmo sin prueba. Uno de los errores más repetidos en la vida comunitaria es confundir entusiasmo con preparación. Un recién convertido puede mostrar fuego, interés, disponibilidad, celo y una alegría evidente por la verdad recién recibida. Todo eso puede ser bueno, pero no equivale a prueba, y cuando el entusiasmo se toma como base para poner a alguien en gobierno, el pueblo ya empezó a actuar contra la sabiduría del texto. El entusiasmo pertenece muchas veces al inicio. La prueba pertenece al tiempo. El hombre nuevo en el camino puede estar sinceramente conmovido, agradecido y dispuesto, pero todavía no ha sido probado en perseverancia, en corrección, en estabilidad, en sufrimiento, en espera, en frustración, en tentación y en fidelidad silenciosa. Sin esas pruebas, su entusiasmo no puede ser tratado como madurez. Además, el entusiasmo suele impresionar a comunidades cansadas o débiles. Donde otros están fríos o lentos, el recién convertido apasionado parece traer vida. Entonces algunos piensan que debe ser puesto rápido a dirigir, a enseñar o a organizar, pero precisamente ahí el discernimiento se vuelve más necesario. La energía reciente puede ser real, pero todavía no ha pasado por el fuego que revela si hay raíz. La Escritura no desprecia el entusiasmo, lo ubica. No dice que el recién convertido sea inútil, dice que no debe ser puesto en gobierno. Esa diferencia es clave. Puede aprender, servir en lo que corresponde, crecer, acompañar, obedecer, pero no debe recibir peso de autoridad local como si su ardor inicial bastara para sostenerlo. Por eso este punto debe quedar muy claro. El entusiasmo sin prueba no es base segura para gobierno. Cuando una comunidad olvida esto, empieza a reemplazar el orden de Yahweh por reacción emocional ante lo que parece prometedor. 2. Carisma sin carácter. El problema se agrava cuando al entusiasmo se suma carisma. Entonces ya no solo hay fuego reciente, hay también capacidad visible para hablar, influir, convencer o reunir personas. Y ahí muchas comunidades caen con facilidad. Ven presencia, seguridad, pasión y cierto brillo personal, y concluyen que están ante un líder levantado por Yahweh. Pero el carisma sin carácter sigue siendo una combinación peligrosa. El carisma puede hacer que un hombre luzca más maduro de lo que realmente es. Puede darle una apariencia de peso que todavía no corresponde a su vida interior. Puede hacerlo parecer guía antes de haber aprendido a seguir con profundidad. Eso es precisamente lo que vuelve tan peligroso poner recién convertidos en posiciones de gobierno. El carisma adelanta la percepción, pero no acelera el carácter. El carácter, en cambio, requiere tiempo, trato de Yahweh, obediencia, prueba y dominio propio. No aparece automáticamente porque alguien hable bien o impacte a otros. El hombre carismático puede todavía ser orgulloso, reactivo, superficial, inestable o incapaz de sostener orden bajo presión. Y si se le da gobierno antes de que eso sea tratado, el daño no tardará en aparecer. También debe decirse que el carisma sin carácter suele ser celebrado por el pueblo, porque produce emoción inmediata. Es más fácil admirar una presencia fuerte que examinar una vida probada. Pero la Escritura no llama a la comunidad a seguir impresiones. La llama a discernir. El hombre que domina el ambiente pero no se gobierna a sí mismo no es seguro para el pueblo. Por eso este estudio insiste en algo que debe repetirse muchas veces. El carácter pesa más que el carisma, siempre. Cuando una comunidad invierte ese orden, empieza a levantar hombres que parecen fuertes por fuera y todavía son débiles por dentro. Ese es uno de los caminos más directos al tropiezo comunitario. 3. Conocimiento parcial y daño real. Otro problema grave de los recién convertidos en gobierno
es el conocimiento parcial. El hombre nuevo puede haber entendido algunas verdades importantes, puede haber descubierto errores de su pasado y puede hablar con convicción sobre lo que acaba de aprender. Pero conocimiento parcial sigue siendo parcial y cuando se mezcla con autoridad prematura, produce daño real. El recién convertido muchas veces habla con seguridad sobre una parte de la verdad que recién descubrió, pero todavía no sabe ubicarla dentro del conjunto. No ha aprendido a distinguir entre fundamento y detalle, entre mandato e inferencia, entre corrección necesaria y reacción exagerada. Entonces absolutiza lo recién visto, endurece lo que aún no entiende. Bien y enseña con una seguridad que su conocimiento todavía no puede sostener. Esto se vuelve especialmente peligroso cuando el hombre es rápido para confrontar. El conocimiento parcial suele venir acompañado de celo fuerte y poca medida. El recién convertido descubre algo verdadero y empieza a usarlo como martillo para todo. Todavía no sabe cuándo callar, cuándo esperar, cuándo matizar, cuándo seguir estudiando. Y si se le pone en gobierno, toda la comunidad empieza a sufrir esa inmadurez. También debe recordarse que el daño real no siempre aparece como herejía abierta. A veces aparece como exageración, simplificación, cargas indebidas, división innecesaria o ambiente de juicio permanente. Un líder prematuro puede hacer mucho daño, aún enseñando cosas parcialmente correctas, si no sabe ordenarlas con madurez y justicia. Además, el conocimiento parcial produce ilusión de suficiencia. El hombre cree que ya ve claro porque salió de un error fuerte, pero ver un error no significa entender todavía el conjunto del camino. La comunidad necesita hombres que no solo hayan descubierto algo verdadero, sino que sepan sostenerlo en equilibrio, humildad y coherencia. Por eso este punto debe ser tomado con mucha seriedad. El conocimiento parcial en un recién convertido no es inocuo cuando se combina con gobierno. Puede producir daño real, precisamente porque parece verdad, pero todavía no está suficientemente asentado. 4. ¿Cómo se forman líderes prematuros? Los líderes prematuros no aparecen por accidente. Se forman, y casi siempre se forman por una combinación de errores del hombre y errores de la comunidad. Por parte del hombre, suele haber deseo de servir mezclado con prisa, necesidad de reconocimiento o convicción adelantada, de estar listo para más de lo que realmente puede cargar. El recién convertido ardiente, si no es bien guiado, fácilmente confunde su celo con llamado inmediato a dirigir. Entonces empieza a hablar con peso creciente, a tomar iniciativa sin límite y a interpretar su impulso como confirmación suficiente. Por parte de la comunidad, suele haber necesidad, falta de hombres maduros, fascinación con el carisma o ignorancia del orden bíblico. En vez de frenar, probar y formar, la comunidad celebra al hombre nuevo porque parece resolver carencias visibles. Le da espacio, lo promueve, lo consulta, lo expone y poco a poco lo instala en un lugar que nunca debió recibir tan pronto. También los modelos modernos de liderazgo ayudan a formar líderes prematuros, donde el éxito se mide por impacto visible, capacidad de convocatoria o intensidad verbal. El recién convertido carismático tiene ventaja. En cambio, donde el liderazgo se mide por casa, carácter, prueba, paciencia y madurez, ese mismo hombre será amado, acompañado y frenado sabiamente antes de ser puesto en gobierno. Otro factor es la cultura de urgencia religiosa. Hay comunidades que siempre sienten que necesitan levantar obreros. Cuanto antes, entonces cualquier hombre prometedor es empujado hacia adelante antes de estar listo. Pero Yahweh no está obligado por la urgencia humana. El afán por llenar espacios puede producir dirigentes que luego multiplican el daño. Por eso es importante decirlo así. Los líderes prematuros nacen donde se desprecia el proceso, donde no hay discipulado suficiente, donde no se honra el tiempo, donde el carácter pesa menos que el carisma, y donde la necesidad práctica se impone sobre el orden, revelado por Yahweh. Ese es el terreno donde la premura produce autoridad torcida. 5. Consecuencias para la comunidad. Poner recién convertidos en posiciones de gobierno tiene consecuencias serias para la comunidad. No se trata de una pequeña imprudencia sin mayor costo. Se trata de una decisión
que puede marcar de forma profunda la salud, la doctrina y la cultura espiritual del grupo. La primera consecuencia suele ser la inestabilidad. El líder prematuro todavía no tiene suficiente peso interior para sostener el gobierno de otros. Entonces reacciona de forma cambiante, enseña con excesos, corrige sin medida o toma decisiones impulsivas. La comunidad empieza a vivir bajo el ritmo de su inmadurez. La segunda consecuencia es la formación de una cultura superficial. Si el que gobierna todavía no ha sido formado en profundidad, difícilmente formará a otros mejor que él mismo. La comunidad aprende su estilo, rapidez, simplificación, absolutización de lo parcial, reacción fuerte y poco discernimiento. Así se multiplican sus carencias. La tercera consecuencia es el daño doctrinal. Ya vimos que el recién convertido suele manejar conocimiento parcial. Si eso se vuelve enseñanza central, el pueblo será arrastrado a un marco incompleto, exagerado o torcido. A veces no se trata de mentiras totales, sino de verdades mal ordenadas, que hacen casi el mismo daño. La cuarta consecuencia es el daño al propio hombre. La posición prematura puede inflarlo, endurecerlo o quebrarlo. Puede llevarlo a orgullo, a agotamiento o a caída. Y cuando cae, la comunidad entera sufre con él. En vez de haber sido formado con paciencia, fue consumido por una responsabilidad que no estaba listo para cargar. La quinta consecuencia es la repetición del patrón. Un líder prematuro suele producir otros líderes prematuros, porque normaliza ese camino. Si él llegó rápido al gobierno, pensará que así se hace. Y entonces la comunidad queda atrapada en una reproducción constante de inmadurez con autoridad. Por eso este capítulo debe cerrar con una advertencia directa. Poner recién convertidos en gobierno no acelera la madurez del pueblo, la retrasa y la hiere. El orden de Yahweh exige tiempo, prueba, carácter y formación. Donde eso se ignora, la comunidad queda expuesta a dirigentes tempranos cuya energía puede impresionar por un tiempo, pero cuyo gobierno termina dejando daño real. Capítulo 33. Comunidades centradas en una persona. 1. Cuando el maestro reemplaza al texto. Una de las deformaciones más graves de la vida comunitaria ocurre cuando el maestro, en la práctica, reemplaza al texto, no porque se diga abiertamente que su palabra vale más que la escritura, sino porque la comunidad termina relacionándose con la verdad casi exclusivamente a través de él. Lo que él dice define lo que se entiende. Lo que él no menciona parece no existir. Lo que él aprueba se recibe. Lo que él rechaza se descarta. En ese punto, aunque todos sigan diciendo la Biblia es la autoridad funcional ya se desplazó. Esto no ocurre de un día para otro. Suele comenzar cuando el pueblo deja de estudiar por sí mismo, deja de examinar y se acostumbra a recibir la escritura siempre ya procesada por una sola voz. Entonces el maestro ya no es un servidor de la palabra, sino el filtro indispensable de la palabra. Y cuando eso ocurre, el texto deja de gobernar directamente a la comunidad. Empieza a gobernarla la interpretación monopolizada de un hombre. El problema se agrava, porque muchas veces el maestro puede ser sincero, capaz y hasta útil en ciertos aspectos. Pero aun si sus intenciones no fueron malas al principio, si la comunidad llega a depender de él de esa manera, el patrón ya está torcido. Ningún hombre debe ocupar ese lugar. El pueblo debe ser llevado al texto, no retenido detrás del texto por una figura central. Además, cuando el maestro reemplaza al texto, la corrección se vuelve muy difícil. Cuestionar una interpretación ya no se siente como examen legítimo, sino como ataque a la persona. La verdad queda atada a una figura. Y entonces la comunidad ya no discierne por la escritura, sino por lealtad al hombre que la explica. Por eso este estudio debe decirlo sin rodeos. El maestro fiel sirve al texto, no lo reemplaza. Si una comunidad ya no sabe pensar bíblicamente, sin una sola voz dominante, entonces el problema no es solo personal, es estructural y profundo. 2. Seguidores antes que discípulos. Cuando una comunidad se centra en una persona, deja de producir discípulos maduros y empieza a producir seguidores. Esta es una diferencia decisiva. El discípulo sigue al Mesías, aprende la palabra, crece en discernimiento y puede sostenerse en verdad delante de Yahweh.
El seguidor, en cambio, gira alrededor de un hombre. Su seguridad, su identidad doctrinal y muchas veces su sentido de pertenencia dependen más de esa figura que del texto mismo. Esto altera todo el propósito de la comunidad. La meta ya no es formar personas que entiendan, obedezcan y maduren, sino conservar gente alineada con la voz principal. El grupo puede parecer unido, pero su unidad está más basada en adhesión a la persona que en comprensión compartida de la verdad. Esa es una señal de enfermedad comunitaria. Además, el seguidor suele medir todo por la relación con el líder. ¿Qué piensa él? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Qué diría él? ¿A quién aprueba él? En ese ambiente, la escritura deja de ser la referencia viva para todos y se vuelve material que pasa por la personalidad central. El pueblo no aprende a caminar directamente bajo la palabra, aprende a caminar detrás de un intérprete dominante. También debe decirse que este patrón le gusta a mucha gente. Ser seguidor es más fácil que ser discípulo. El seguidor no carga tanto con la responsabilidad de estudiar, discernir y crecer. Solo necesita mantenerse cerca de la figura correcta. Pero esa facilidad tiene un precio: inmadurez prolongada y vulnerabilidad espiritual. Por eso, cuando una comunidad produce más seguidores que discípulos, el liderazgo ya está fallando en algo esencial. Podrá haber orden externo, pero el fruto no corresponde al diseño del Mesías. Y donde eso no se corrige, tarde o temprano aparecerán control, desilusión o quiebre. 3. Dependencia emocional y doctrinal. Las comunidades centradas en una persona no solo producen dependencia doctrinal, también producen dependencia emocional. El pueblo empieza a necesitar no solo la enseñanza del líder, sino su aprobación, su presencia, su tono, su validación y su cercanía simbólica. La relación con la verdad queda mezclada con una relación afectiva desordenada hacia la figura central. La dependencia doctrinal se ve cuando la comunidad ya no examina por sí misma, no distingue categorías y no sabe sostener una convicción si no la escucha. Primero de la voz principal, todo debe pasar por él. El pueblo ya no tiene musculatura bíblica propia, vive de la explicación ajena. Esto es gravísimo, porque convierte la enseñanza en consumo continuo y no en formación real. La dependencia emocional agrava el problema. Entonces, disentir del líder se siente como traición. Ver un error en él se siente como crisis de fe. Su ausencia produce vacío desproporcionado. Su caída puede arrastrar a muchos no solo a la desilusión con él, sino al tropiezo con la verdad misma, porque ya habían confundido ambas cosas. Cuando eso ocurre, queda claro que el vínculo de la comunidad estaba demasiado atado al hombre. Además, esta dependencia hace muy difícil la corrección interna. Los miembros no quieren ver señales de abuso o error porque emocionalmente necesitan que la figura siga siendo incuestionable. Prefieren negar, justificar o minimizar antes que enfrentar la realidad. Así la comunidad aprende a proteger la centralidad de la persona más que la pureza del cuerpo. Esto no honra al líder ni al pueblo. Perjudica a ambos. El dirigente se vuelve más propenso a orgullo, aislamiento o control. El pueblo se vuelve más débil, más temeroso y menos capaz de caminar con madurez. Por eso, la dependencia emocional y doctrinal no debe ser tratada como cercanía sana, sino como deformación de la vida comunitaria. 4. La inmadurez multiplicada. Cuando una comunidad gira alrededor de una persona, la inmadurez no solo permanece, se multiplica. Se multiplica porque el patrón mismo de la estructura la reproduce constantemente. Si el pueblo no aprende a estudiar, discernir, servir y sostener verdad por sí mismo delante de Yahweh, entonces cada nueva persona que entra es moldeada en la misma dependencia. La inmadurez se multiplica doctrinalmente, porque los miembros aprenden a repetir más que a entender. Aprenden conclusiones ya hechas, pero no el camino para llegar a ellas con rigor. Pueden sonar correctos por un tiempo, pero cuando surge una pregunta nueva, una crisis o una ausencia del líder, quedan desorientados. También se multiplica relacionalmente. Los miembros no aprenden a edificarse mutuamente con verdadero peso, porque casi toda referencia importante pasa por la figura central. Los unos a los otros se debilitan, el cuerpo deja de funcionar como cuerpo y empieza a funcionar
como red de personas conectadas a un mismo centro humano, se multiplica además en el liderazgo futuro. Una comunidad centrada en una persona suele producir o imitadores dependientes o pequeños clones del mismo patrón. Algunos nunca maduran lo suficiente para cargar responsabilidad real. Otros sí quieren cargarla, pero repiten la misma lógica centralizadora que aprendieron. Así la deformación continúa de generación en generación y se multiplica en el dolor, porque cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve corregir sin crisis. La estructura entera está acostumbrada a la dependencia. Entonces, cuando se intenta volver al texto, a la pluralidad, al discipulado y a la responsabilidad compartida, muchos sienten que se les está quitando seguridad. En realidad, lo que se les está quitando es una dependencia malsana. Por eso este patrón debe ser visto con severidad. No produce solo un error puntual, produce una cultura entera de inmadurez multiplicada. 5. ¿Cómo romper ese patrón? Romper el patrón de una comunidad centrada en una persona requiere corrección real, no simple cambio de tono. No basta con que el líder diga que no quiere ser el centro si la estructura sigue girando alrededor de él. Hace falta volver a los principios del texto y reorganizar la vida comunitaria conforme a ellos. Primero, hay que devolver la centralidad al texto. La comunidad debe ser enseñada a leer, estudiar, examinar y distinguir por sí misma bajo la palabra de Yahweh. El maestro debe dejar de ser filtro indispensable y volver a ser siervo de la verdad. Mientras eso no ocurra, el patrón seguirá vivo. Segundo, hay que formar discípulos y no consumidores. Eso implica paciencia, enseñanza más profunda, llamado a responsabilidad personal y rechazo de la pasividad espiritual. El pueblo debe ser empujado a crecer, no mantenido cómodo en dependencia. Tercero, hay que recuperar pluralidad y responsabilidad compartida. No todo debe pasar por una sola voz. Hombres probados deben servir con sobriedad. Otros miembros deben ser equipados para funcionar en el cuerpo. La comunidad debe aprender a vivir como cuerpo real bajo el Mesías. Cuarto, hay que romper la dependencia emocional. Esto exige verdad y a veces dolor. La comunidad debe aprender a distinguir entre honra sana y apego enfermizo. Debe reconocer que ningún hombre puede ocupar el lugar funcional que solo corresponde al Mesías y a su palabra. Quinto, el propio líder, si es temeroso de Yahweh, debe aceptar perder centralidad. Debe querer un pueblo más maduro, aunque eso reduzca su brillo. Debe abrir espacio, aceptar examen, resistir la tentación de controlar y alegrarse cuando la comunidad ya no dependa tanto de él. Si no quiere eso, entonces el problema no es solo estructural, también es del corazón del líder. Por eso la forma de romper este patrón no es destruir toda autoridad, sino restaurar el orden correcto. El Mesías como cabeza, la Escritura como autoridad, una comunidad de discípulos maduros y hombres que sirven sin convertirse en centro. Allí empieza la sanidad real. Capítulo 34. El uso incorrecto de los dones y el llamamiento son irrevocables. 1. El contexto real de Romanos 11, Romanos 11:29, ha sido usado muchas veces fuera de su contexto para sostener ideas que el propio pasaje no está enseñando. Por eso, antes de aplicarlo al tema del liderazgo, hay que devolverlo a su lugar real. El contexto de Romanos 9:11 no es la intocabilidad de ministerios personales, ni la garantía automática de cargos individuales, ni la imposibilidad de examinar a quienes reclaman llamado. El tema principal es Israel, la fidelidad de Yahweh y su propósito pactual. Cuando Shaul dice que los dones y el llamamiento de Elohim son irrevocables, lo hace dentro de un argumento sobre la elección, la promesa y la fidelidad de Yahweh respecto de su pueblo. Está hablando del obrar de Elohim en el marco de su pacto y de su propósito histórico, no dando una fórmula para blindar toda pretensión ministerial individual. Frente a examen, caída o desviación, este punto es decisivo, porque si se arranca la frase de ese contexto, puede hacerse decir casi cualquier cosa, y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Se toma una afirmación sobre la fidelidad de Yahweh en su llamado y sus dones de pacto, y se la traslada mecánicamente
al terreno de mi ministerio personal no puede ser cuestionado. Ese salto no está en el texto. Además, el contexto mismo de Romanos muestra tensión, responsabilidad y severidad de Yahweh junto con su fidelidad. No es un pasaje que anule la necesidad de perseverancia, humildad o temor. Por tanto, usarlo como consigna de invulnerabilidad espiritual ya es una mala lectura desde la base. También debe notarse que el pasaje no está definiendo cargos locales, ni regulando ancianato, ni tratando el problema de maestros falsos o dirigentes caídos. No puede cargarse sobre él una función doctrinal que no le corresponde. El hecho de que Yahweh sea fiel a su llamado no convierte automáticamente a cada hombre que reclama un llamado en autoridad incuestionable. Por eso el contexto real de Romanos 11 debe quedar fijado desde el inicio. Fidelidad de Yahweh respecto de su propósito y su pueblo, no blindaje de ministerios personales frente al examen del texto. 2. El error de blindar ministerios personales con ese texto. Uno de los abusos más comunes de Romanos 11:29 es usarlo para blindar ministerios personales, es decir, convertir el versículo en un escudo retórico. Si Elohim me llamó, ese llamado es irrevocable. Por tanto, nadie puede cuestionar mi ministerio, mi posición o mi continuidad en ella. Esa conclusión no sale del texto. Es una manipulación. El error aquí no es reconocer que Elohim puede llamar y dar capacidades reales. El error es transformar esa verdad en inmunidad práctica. El hombre ya no se presenta como siervo bajo examen, sino como portador de algo irrevocable que supuestamente lo protege de toda evaluación seria. Así, el lenguaje del llamado se usa para silenciar corrección y para desactivar el peso de los requisitos morales y doctrinales. Esto es especialmente grave en el tema del liderazgo, porque si alguien puede apelar a los dones y el llamamiento son irrevocables, cada vez que se cuestiona su vida, su doctrina, su uso de la autoridad o su aptitud para seguir ocupando cierta posición, entonces toda la estructura de examen bíblico queda vaciada. Ya no importan tanto 1 Timoteo 3, Tito 1, 1 Pedro 5 o las advertencias contra falsos maestros. Todo queda subordinado a una supuesta intocabilidad del llamado. Pero la Escritura no enseña eso. El hecho de que Elohim haya llamado o usado a alguien no significa que ese hombre quede fuera del juicio del texto. Tampoco significa que una función o servicio dado por Yahweh deba seguir operando sin importar la condición moral, doctrinal o espiritual del hombre. Esa idea no es humildad ante el llamado, es soberbia religiosa disfrazada de reverencia. Además, blindar ministerios personales con este texto alimenta el clericalismo. El dirigente ya no necesita prueba continua de fidelidad, necesita solo invocar su llamado. La comunidad deja de examinar y aprende a temer tocar al supuesto ungido. Allí Romanos 11:29 ha sido convertido en herramienta de poder. Por eso este error debe ser corregido directamente. Romanos 11:29 no fue dado para blindar ministerios personales. Usarlo así es torcer el contexto y proteger al hombre donde la Escritura exige examen. 3. Llamado no equivale a intocabilidad. Aun si reconocemos que puede haber llamado real de Yahweh sobre una persona, eso no equivale a intocabilidad. Esta es la corrección central. El llamado no elimina la responsabilidad humana, no suspende la necesidad de fidelidad, no reemplaza los requisitos del carácter, no pone al hombre por encima del juicio del texto. La Escritura está llena de advertencias justamente para hombres que cargan responsabilidad. El que enseña tendrá juicio más severo. El anciano debe ser irreprensible. El que vela no debe enseñorearse. El que sirve debe ser probado. Todo esto sería absurdo si el llamado por sí mismo bastara para garantizar continuidad legítima en cualquier condición. Además, confundir llamado con intocabilidad produce un ambiente donde el dirigente se vuelve prácticamente inmune a la corrección. Su vida puede desviarse, su doctrina torcerse, su trato endurecerse, pero él sigue apelando al llamado como si eso resolviera todo. La comunidad, por miedo o ignorancia, termina aceptándolo. Así el llamado deja de ser responsabilidad y se convierte en refugio del abuso. También debe decirse que el llamado verdadero, si es real, debería hacer al hombre más humilde,
no más intocable. Debería volverlo más temeroso del juicio de Yahweh, no más blindado frente al juicio de la Escritura. Cuando ocurre lo contrario, ya hay una señal muy seria de corrupción del corazón. El llamado tampoco equivale automáticamente a permanencia en el mismo tipo de función sin importar lo que pase. Un hombre puede haber sido realmente usado por Yahweh en cierto tiempo y, sin embargo, volverse descalificado para seguir ocupando cierto lugar si su vida contradice los requisitos del texto. Esto no niega la realidad del llamado inicial, afirma la seriedad de la responsabilidad posterior. Por eso, este punto debe quedar dicho con toda claridad. Llamado no es intocabilidad, y cualquier doctrina o ambiente que convierta el llamado en inmunidad práctica ya se apartó del equilibrio de la Escritura. 4. Fidelidad de Yahweh y responsabilidad humana. El gran problema de las malas lecturas de Romanos 11:29 es que toman la fidelidad de Yahweh y la usan para cancelar la responsabilidad humana. Pero la Escritura nunca hace eso. La fidelidad de Yahweh no elimina el deber del hombre de perseverar, obedecer, temer y andar en verdad. Al contrario, lo vuelve aún más responsable. Yahweh es fiel, sí. Su propósito no falla, sí. Su palabra permanece, sí, pero nada de eso autoriza al hombre a vivir como si ya no pudiera ser juzgado, corregido o incluso removido de una posición de responsabilidad si su vida contradice el orden de Yahweh. La fidelidad de Yahweh no es licencia para la infidelidad del hombre. También debe observarse que la Escritura puede sostener ambas cosas a la vez: la fidelidad de Elohim y la responsabilidad humana. No hay contradicción entre ellas. La contradicción aparece solo cuando el hombre usa una para cancelar la otra. Ese es el error. Quien dice Yahweh me llamó, por tanto no importa lo que ahora se examine en mi vida o doctrina, está usando la fidelidad de Yahweh para cubrir su propia falta de temor. Además, la responsabilidad humana pesa más, no menos, cuando hay llamado o capacidad real, porque cuanto más recibe el hombre, más deberá responder. El don, la oportunidad y la influencia no rebajan el examen, lo intensifican. El dirigente que entiende esto no se refugia en Romanos 11:29 para evitar corrección. Más bien tiembla delante de Yahweh porque sabe que su responsabilidad es grande. La fidelidad de Yahweh también debe consolar al pueblo, no esclavizarlo. El texto de Romanos 11 sirve para afirmar que Yahweh no abandona su propósito. No sirve para hacer que las comunidades queden sometidas indefinidamente a figuras que se escudan en un llamado supuestamente irrevocable. Cuando se usa así, el versículo deja de consolar y empieza a oprimir. Por eso este estudio insiste en mantener ambas cosas juntas: fidelidad de Yahweh y responsabilidad humana. Separarlas o usar una contra la otra es corrupción doctrinal. 5. Corrección doctrinal necesaria. La corrección doctrinal necesaria es esta. Romanos 11:29. No debe ser usado como escudo ministerial, como consigna de inmunidad, ni como argumento para sostener cargos personales sin examen. Su sentido principal está en la fidelidad de Yahweh respecto de su propósito pactual, especialmente en el contexto de Israel. Toda aplicación posterior debe respetar ese marco y no violentarlo. A la vez, debe afirmarse que el llamado, si es real, no elimina los filtros del liderazgo local, no sustituye los requisitos del carácter y no vuelve al hombre incuestionable. La comunidad sigue obligada a examinar doctrina, vida, casa, trato y uso de la autoridad. Si el hombre falla en lo que la Escritura exige, no puede escudarse legítimamente en Romanos 11:29 para conservarse intacto en la posición. También debe corregirse el lenguaje eclesiástico que repite este versículo como fórmula automática cada vez que se quiere proteger a una figura influyente. Esa costumbre ha hecho mucho daño. Ha producido líderes blindados, pueblos pasivos y una atmósfera donde corregir parece tocar algo sagrado que no debe tocarse. Pero eso no viene del texto. Viene de una mala lectura, convertida en herramienta de poder. La corrección doctrinal también exige enseñar al pueblo a distinguir entre llamado real, servicio real, cargo regulado, fidelidad presente y examen continuo bajo la palabra.
Cuando estas categorías se mezclan, la comunidad queda indefensa ante discursos fuertes. Pero cuando se distinguen, ya no es tan fácil usar un versículo fuera de contexto para sostener estructuras torcidas. Por eso este capítulo debe cerrar con una afirmación sobria y firme. Yahweh es fiel. Sí, sus dones y su llamamiento no son juego humano. Sí, pero ningún dirigente tiene derecho a usar Romanos 11:29 para colocarse por encima del juicio de la Escritura. Esa es una corrección doctrinal necesaria y no debe suavizarse. Continúa escuchando el siguiente video, en el cual comenzaremos con Parte 9, Orden práctico de una comunidad sana. El estudio completo y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web www.unsolopueblo.org.